Vivimos en una era de apariencias, una era donde la mayoría prefiere parecer fuerte antes que realmente ser fuerte, donde todo el mundo tiene opiniones afiladas en las redes sociales, pero se desmorona ante el menor malestar de la vida real. Estamos rodeados por una sociedad frágil, emocionalmente mimada, donde la victimización se volvió moneda social. Pero tú no necesitas ser parte de eso. La fuerza que se exhibe en las pantallas y en los discursos vacíos es como un castillo de arena. Basta una ola para deshacerla. La verdadera fuerza, la que realmente importa, es silenciosa. Es la capacidad de soportar lo que la vida impone sin quebrarse, de mantener la integridad cuando nadie está mirando. Es un poder interno, construido con disciplina. Este es un llamado para convertirte en un hombre de verdad, un hombre firme, centrado, con valores, un hombre que no se dobla ante las dificultades, que no busca atajos fáciles, que entiende que el dolor es parte del proceso. No un hombre frío, insensible, sino un hombre fuerte. Un hombre que piensa antes de actuar, que se domina a sí mismo antes de intentar dominar el mundo. El mundo necesita hombres que sean más que un reflejo de tendencias pasajeras. Necesita hombres que posean una fundación sólida, construida con carácter y que sean capaces de liderar con el ejemplo. Este llamado no es sobre volver al pasado, sino sobre rescatar principios atemporales que nos permiten prosperar en el presente. El estoicismo nos enseña exactamente eso, que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero podemos controlar nuestras reacciones, y ahí está el poder. El débil se desespera ante la crisis. El fuerte ve una oportunidad. El débil busca culpables. El fuerte busca soluciones. El débil espera que el mundo cambie. El fuerte se cambia a sí mismo. El hombre fuerte no se ilusiona con la idea de que la vida es fácil o justa. Sabe que la adversidad es inevitable y la encara como una prueba, un test de su propio carácter. Entiende que su paz mental no depende de tener una vida perfecta, sino de tener una mente preparada para cualquier imperfección. Mira a los hombres que admiras, hombres que dejaron legado, que fueron recordados incluso después de la muerte. Tenían algo en común: disciplina, resistencia, claridad. Sabían que vivir bien es enfrentar la vida como es, no como les gustaría que fuera. Y tú también puedes ser así, pero necesitas dejar de actuar como un niño. Su legado no fue construido por suerte, sino por un esfuerzo diario y continuo. Entendían que las grandes victorias vienen de pequeñas acciones consistentes. La disciplina de levantarse temprano, de practicar el silencio, de leer, de ejercitarse, es la acumulación de estos pequeños actos de autocontrol lo que construye la fuerza de un hombre. Deja de quejarte de lo que no puedes cambiar, deja de victimizarte, deja de querer que otros resuelvan por ti, deja de tercerizar tu dolor. ¿La vida es dura? Sí, y justamente por eso forja a los fuertes. El sufrimiento, cuando se encara con valor, se convierte en una herramienta de crecimiento. Pero cuando huimos de él, nos destruye por dentro. La incomodidad es el terreno donde crece la fuerza. En lugar de huir del dolor, enfréntalo. Usa el dolor como una oportunidad para conocerte mejor, para entender tus límites y, más importante, para superarlos. El hombre que aprende a transformar el dolor en progreso ya no teme las dificultades, pues sabe que lo harán más poderoso. El mundo hoy crea hombres que no saben oír un no, que explotan cuando los contradicen, que necesitan validación constante, que hacen todo por aprobación femenina. Hombres adictos al placer rápido y fácil. Eso no es masculinidad, eso es inmadurez. Y la sociedad está pagando el precio por esta infantilización. La búsqueda incesante de aprobación externa es la mayor prisión de todas.
Un hombre que depende de la opinión ajena para sentirse valioso nunca será realmente libre. Siempre está actuando para agradar, para impresionar, perdiendo de vista quién es realmente y lo que realmente quiere. La verdadera masculinidad es autocontrol, es saber lo que quieres y decir no a todo lo que te desvía de eso. Es tener honor. Es levantarse de la cama temprano incluso sin ganas. Es proteger a los que dependen de ti. Es trabajar duro en silencio, mientras los débiles hablan demasiado. Es equivocarse, asumir la responsabilidad y seguir adelante. El honor de un hombre no se compra ni se vende, se conquista con integridad. Es la promesa que te haces a ti mismo de vivir de acuerdo con tus principios, incluso cuando es difícil. Es la capacidad de ser confiable, de ser la roca para tu familia y comunidad. El estoico no se pregunta, ¿por qué me está pasando esto? Se pregunta, ¿cómo puedo lidiar con esto de la mejor manera? No espera el momento ideal, hace del momento presente el terreno ideal para actuar. Y eso hace toda la diferencia, porque mientras los débiles planifican y esperan, el fuerte actúa, incluso con miedo, incluso con dolor, incluso solo. La acción es el único remedio para el miedo. La duda se disipa cuando te mueves. El hombre fuerte entiende que la perfección es enemiga del progreso. Actúa con la información que tiene, ajusta el rumbo cuando es necesario, y sabe que la mejor forma de prepararse para el futuro es actuando en el presente. No esperes ser entendido por todos. El viaje del hombre fuerte es solitario muchas veces, pero también es profundamente gratificante, porque te conviertes en señor de ti mismo. Tu mente es tu fortaleza, tu corazón, tu guía y tus principios, tu espada. El mundo puede ser un caos, pero dentro de ti existe orden, existe poder, existe dirección. Esta es la verdadera recompensa, la libertad de ser quien eres sin pedir disculpas. La tranquilidad de saber que tu felicidad no puede ser quitada por fuerzas externas, pues reside en tus virtudes. No buscas el reconocimiento del mundo, sino el respeto de ti mismo. Y sí, estás rodeado de débiles, pero no para juzgarlos, sino para ser un ejemplo, un faro, un referente de firmeza y sabiduría. Sé el hombre que inspira, no el que contamina, el que transforma, no el que se corrompe, el que lidera, no el que sigue a la masa. Sé la prueba viviente de que es posible prosperar en la adversidad. Solo tu presencia, tu serenidad y tu integridad ya son un acto de resistencia contra la fragilidad del mundo moderno. No necesitas predicar la filosofía, necesitas vivirla. Y nunca olvides, el camino del hombre fuerte es estrecho, pero es el único que lleva a la verdadera libertad. Comenta aquí, elijo ser fuerte. Y comparte este video con otro hermano que necesita despertar a su verdadero potencial. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.